Sredni Vashtar, de Saki. Conradin tenía 10 años y, según la opinión del médico, no iba a vivir 5 años más. El médico era suave, ineficaz, y no se lo tomaba en cuenta. Pero su opinión estaba respaldada por la señora de Robb, a quien debía tomarse en cuenta. La señora de Robb, prima de Conradin, era su tutora y representaba para él esos 3/5 del mundo que son necesarios, desagradables y reales. Los otros 2/5, en perpetuo antagonismo con los anteriores, estaban concentrados en su imaginación. Conradin suponía que de un día para otro iba a sucumbir a la dominante presión de las cosas necesarias, la enfermedad, las prohibiciones propias de los mimos y el interminable aburrimiento. Su imaginación, estimulada por la soledad, le impedía sucumbir. La señora de Robb, ni en los momentos de mayor franqueza, se confesaba que no quería a Conradin, aunque hubiera podido darse cuenta de que al contrario, por su bien, cumplía con un deber que no era particularmente penoso. Conradin la odiaba con una desesperada sinceridad que sabía disimular perfectamente. Las pocas diversiones que inventaba acrecían con la perspectiva de molestar a su tutora. La señora de Robb estaba excluida del dominio de su imaginación, como un objeto sucio que no podía tener entrada. En el triste jardín, vigilados por tantas ventanas listas a entreabrirse para recordarle la obligación de tomar una medicina o para decirle que no hiciera esto o aquello, encontraba poco encanto. Los escasos árboles frutales le estaban celosamente vedados. Sin embargo, hubiera sido difícil descubrir un comprador que ofreciera 10 chelines por su producción de todo el año. En un rincón, casi completamente escondida por un arbusto, había una casilla de herramientas abandonada. Bajo su techo, Conradin halló un refugio, algo que participaba de los varios aspectos de un cuarto de juguetes y de una catedral. La había poblado de fantasmas familiares, algunos sacados de la historia, otros de su propia imaginación, pero la casilla ostentaba también 2 huéspedes de carne y hueso. En un rincón vivía una gallina del Judán, de áspero plumaje, a la que el chico dedicaba un cariño que casi no tenía otra salida. Más atrás, en la penumbra, había un cajón. Estaba dividido en 2 compartimientos, uno de ellos con travesaños de fierro en el frente. Era la morada de un gran hurón de los pantanos. El muchacho de la carnicería se lo había dado de contrabando, con jaula y todo, por unas pocas monedas de plata. Conradin tenía mucho miedo de ese animal flexible y de garras afiladas, pero era su más preciado tesoro. Su presencia en la casilla era para Conradin una secreta y terrible felicidad. Debía mantenerlo escondido de la mujer, así denominaba su prima. Un día, quién sabe cómo, urdió para la bestia un nombre maravilloso. Desde ese momento, el hurón de los pantanos fue un dios y una religión. A la religión condescendía la mujer una vez por semana, en una iglesia de los alrededores. La acompañaba Conradin, pero todos los jueves, en el musgoso y oscuro silencio de la casilla de herramientas, el niño oficiaba con místico y elaborado ceremonial ante el cajón de madera, santuario de Sredni Vashtar, el gran hurón. Adoraba su altar con flores coloradas y frutas escarlatas, pues era un dios que favorecía el impaciente lado feroz de las cosas. La religión de la mujer, según Conradin, estaba dirigida en sentido opuesto. En las grandes fiestas, echaba ante el cajón nuez moscada en polvo. Necesitaba robar la nuez moscada. Eso daba mayor valor a su ofrenda. Las fiestas eran variables y tenían por objeto celebrar algún acontecimiento pasajero. En ocasión de un agudo dolor de muelas que por 3 días padeció la señora de Robb, Conradin prolongó los festivales durante todo ese tiempo y casi llegó a persuadirse de que Sredni Vashtar era personalmente responsable del dolor. La gallina del Judán jamás intervino en el culto de Sredni Vashtar. Conradin había decidido que era anabaptista. No pretendía tener el más remoto conocimiento de lo que era un anabaptista, pero tenía una íntima esperanza de que fuera algo audaz y no muy respetable. Para Conradin, la señora de Robb encarnaba la odiosa imagen de toda respetabilidad. Después de un tiempo, las permanencias de Conradin en la casilla empezaron a llamar la atención de la tutora. No puede ser bueno para él pasarse todo el día allí, cuando hace frío,
Decidió prontamente y una mañana, a la hora del desayuno, anunció que la gallina del Judán había sido vendida la noche anterior. Con sus ojos miopes escrutó a Conradin, esperando un ataque de rabia y de tristeza que estaba lista a reprimir con la fuerza de excelentes preceptos. Pero Conradin no dijo nada. No había nada que decir. Algo, en esa cara impávida y blanca, la tranquilizó. Esa tarde, a la hora del té, hubo tostadas. Atención generalmente excluida con el pretexto de que eran malas para Conradin, y también porque hacerlas daba trabajo. «Creí que te gustaban las tostadas», exclamó con resentimiento la señora de Rob, al observar que no las comía. «A veces», dijo Conradin. Esa tarde, en la casilla de herramientas, hubo un cambio en el culto al dios del cajón. Hasta entonces, Conradin no había hecho más que cantar sus oraciones. Ahora pidió un favor. «Hazme un favor, Srednivashtar». El favor no estaba especificado. Srednivashtar, que era un dios, no podía ignorarlo. Conradin miró hacia el otro rincón vacío y, conteniendo un sollozo, regresó al mundo que detestaba. Todas las noches, en la bienvenida oscuridad de su dormitorio, todas las tardes, en la penumbra de la casilla, proseguía la amarga letaría de Conradin. «Hazme un favor, Srednivashtar». La señora de Rob advirtió que no cesaban las visitas a la casilla. Una tarde llevó a cabo una inspección más completa. «¿Qué guardas en ese cajón cerrado con llave?», le preguntó. «Han de ser conejitos de la India. Los haré llevar». Conradin apretó los labios, pero la mujer registró su dormitorio hasta descubrir la llave escondida, y enseguida bajó a la casilla a coronar su descubrimiento. Era una tarde lluviosa, y a Conradin le habían prohibido salir al jardín. Desde la última ventana del comedor podía verse la casilla. En esa ventana se instaló Conradin. Vio entrar a la mujer y la imaginó abriendo la puerta del cajón sagrado y examinando con ojos miopes la espesa cama de paja donde estaba oculto su dios. Tal vez, con impaciencia torpe, estuviera tanteando la paja con el paraguas. Fervorosamente, Conradin articuló su última plegaria, pero al rezar sentía la incredulidad. Sabía que la mujer iba a aparecer de un momento a otro, con la sonrisa fruncida que él tanto detestaba. Dentro de 1 o 2 horas, el jardinero se llevaría a su prodigioso dios, no ya un dios, sino un simple hurón de color pardo, en un cajón. Y sabía que la mujer triunfaría siempre, como había triunfado hasta ahora, y que sus persecuciones y su tiranía irían debilitando poco a poco hasta que a él ya nada le importara, hasta que aconteciera lo previsto por el doctor, y como un desafío, en el despecho de la derrota, empezó a gritar el himno a su ídolo amenazado. Srednivashtar acometió. Sus pensamientos eran pensamientos rojos, sus dientes eran blancos. Sus enemigos pidieron paz, pero él les trajo muerte. Srednivashtar, el hermoso. De golpe dejó de cantar y se acercó a la ventana. La puerta de la silla seguía abierta. Los minutos pasaban. Los minutos eran largos, pero pasaban. Miraba a los gorriones que volaban y corrían por el césped. Los contó y los volvió a contar, sin perder de vista la puerta. Una criada de expresión agria entró en la pieza y se puso a la mesa para el té. Conradin seguía esperando, vigilando. Gradualmente, la esperanza se deslizaba en su corazón. El triunfo empezó a brillar en sus ojos, hasta ahora solo conocedores de la melancólica paciencia de la derrota. Con una exultación furtiva, volvió a gritar el peán de victoria y devastación. Sus ojos fueron recompensados. Por la puerta salió una larga bestia, amarilla y parda, baja, con ojos deslumbrados por la luz del atardecer y oscuras manchas mojadas en la piel de la mandíbula y el cuello. Conradin cayó de rodillas. El gran hurón de los pantanos se dirigió a una de las acequias del jardín, bebió, atravesó un puente de tablas y se perdió entre los arbustos. Ese fue el tránsito de Srednivashtar. «Está servido el té», dijo la criada de expresión agria. «¿A dónde fue la señora?» «A la casilla», dijo Conradin. Y mientras la criada salió a buscar a la señora, Conradin sacó de un cajón del aparador el tenedor de las tostadas y se puso a tostar el pan. Y mientras lo tostaba y le ponía mucha manteca y lo saboreaba con lentitud, escuchaba los ruidos y silencios que caían en rápidos espasmos del otro lado de la puerta del comedor. Los chillidos tontos de la criada, el correspondiente coro de la cocina, los correteos, las urgentes embajadas para pedir auxilio y, después de una pausa, los sagrados sollozos y el deslizado andar de quienes llevan una carga pesada.
¿Quién se lo dirá al pobre chico? Yo no me atrevo, dijo una voz chillona, y mientras discutían el asunto entre ellas, Conradín se preparó otra tostada.